Bueno, pues yo les quiero compartir los avances que llevo hasta ahora a partir de la investigación que he elaborado. Esto surge con el motivo de que, bueno, concluí una maestría en adicciones con orientación, o bueno, que la clínica es con orientación psicoanalítica, ¿no? Y a partir de que conozco un poco más sobre este otro psicoanálisis con otra orientación, me comienzo a plantear preguntas, ¿no? Que intento exponerlas en esto que les voy a compartir. Si hay algo que no se vaya entendiendo, que no me esté dando a explicar, bueno, pueden interrumpirme sin problema. Voy a comenzar planteando que el consumo y abuso de sustancias, que comúnmente son conocidas como adicciones, ya se han convertido en un tema que produce polémicas, debates, propuestas de intervención, de tratamiento también, debido a las repercusiones en diferentes esferas, perdón. Por ejemplo, en la esfera personal, en la esfera social, en el campo económico, político, y debido a esta problemática que lo podemos abordar desde lo psicosocial también, se derivan de este fenómeno lo que se ha catalogado como un problema de salud pública, que tal vez todos acá lo ubicamos más o menos desde ahí, generando como respuesta ahora institucional también de salud, por ejemplo, gubernamentales, académicas y profesionales, que volteen un poco la mirada ante este fenómeno para atenderlo y a partir del estudio y de la creación de programas preventivos, el intento de controlar el consumo de sustancias. Tanto así que incluso hay maestrías, ¿no? Que se dedican específicamente a mostrar la teoría, cuál sería el camino de la clínica para atender este problema. Esta problemática de salud pública y las interrogantes que se generan a partir de la revisión bibliográfica y los seminarios que se ofertaron en el transcurso de la maestría en psicoterapia de las adicciones, que fue la que cursé, es lo que da pie a esto. Se propone una revisión crítica sobre la conceptualización de las adicciones desde 3 propuestas. Yo voy a trabajar con 3 propuestas en orden cronológico. Lo utilizo así como para ir siguiendo un poquito el orden de aparición. No quiere decir que una sea más importante que la otra, es a modo descriptivo, ¿no? El primero que voy a retomar son las intelecciones que Freud hace sobre el uso de sustancias. En segundo lugar, voy a abordar las aportaciones que se hacen desde el campo freudo-lacaniano a la explicación del origen y el funcionamiento de las adicciones. Y por último, como tercer punto, voy a abordar las aportaciones contemporáneas de la propuesta de este psicoanálisis con orientación científica. Y bueno, en este orden de ideas, se pueden dar cuenta que las diferentes ofertas de la dirección de la cura se van a dar a partir de los diferentes planteamientos. O sea, cada planteamiento va a habilitar una dirección de la cura diferente. Es un poquito esto que les mostraba acá. Y bueno, vamos a iniciar de lo general a lo particular. En esta estructura argumentativa del ensayo que estoy compartiéndoles ahora, será la siguiente. Vamos a abordar, como les decía, el método por Freud, que se integra de 3 vertientes. Para Freud, el psicoanálisis tiene 3 características fundamentales, ¿no? Para él, el psicoanálisis es un procedimiento útil para indagar los procesos anímicos, pero también lo va a concebir como un método de tratamiento terapéutico para las afecciones neuróticas y por último lo va a considerar como una serie de concepciones psicológicas encaminadas al posicionamiento de una nueva disciplina, es decir, una teoría basada en el estudio de la vida psíquica o del aparato psíquico, que es uno de sus mayores aportes. Dentro de los pilares básicos de este psicoanálisis se encuentra el supuesto de que existen procesos anímicos inconscientes, la admisión de la doctrina de la resistencia y de la represión, la apreciación de la sexualidad y, por supuesto, el complejo de Edipo. Eso Freud lo retoma en 1984. Como se puede observar, la propuesta freudiana es irreductible a las bases teóricas antes mencionadas y Freud va a decir
Uno no puede considerarse psicoanalista si no cree en estas propuestas o si no sigue estas tres líneas, ¿no?, que plantea. En segundo lugar, y para efectos de este ensayo, se designa el término freudo-lacaniano al estado predominante de las concepciones de la comunidad psicoanalítica que se afianzan en una teoría de la formación del analista. Es decir, es importante el análisis para poder ejercer. En primer lugar, tenemos la acumulación de experiencias personales, tanto para el paciente como para el practicante como principal fuente de saber. En segundo lugar, sostener el psicoanálisis en posición de extraterritorialidad científica. Y como tercero, orientarse hacia el pasado a partir del retorno a Freud y o Lacan, que más adelante lo voy a abordar también. Como cuarto, trabajar para fundir y disolver tanto la novedad del modelo teórico de Lacan en las enseñanzas de Freud. Es decir, que se plantea que parecería que la enseñanza de Lacan es solo una continuación de lo propuesto por Freud. Eso es lo que se considera freudo-lacaniano para este ensayo. Y por último, el psicoanálisis con orientación científica va a proponer desarrollar y articular conceptos que son fundamentales en esta disciplina a partir de lo propuesto por Lacan. Aquí el psicoanálisis se entiende como una teoría con orientación científica, es decir, entendiendo como ciencia moderna al planteamiento desde la epistemología que plantean Popper, Kuhn, Chalmers, Lakatos, Feyerabend, Bachelard, Coiré, que son algunos de los que hemos revisado acá. Y se organiza también este psicoanálisis a partir de planteamientos epistemológicos y la producción del saber se fundamenta en la elaboración teórica y no en los argumentos que se dan a partir de la experiencia. La construcción de estos conceptos fundamentales, este sí va a estar guiado por la interterritorialidad, es decir, que plantea el psicoanálisis como articulado con otras disciplinas lógicas, ¿no? La antifilosofía, por ejemplo, la lingüística, la antropología, la historia, las matemáticas, la física. Esto está planteado en un texto de apertura del 2015. Entonces, si bien mi ensayo tiene esta característica particular de que es descriptivo, sí tengo la intención de diferenciar los conceptos encontrados tanto en la obra de Freud y los introducidos por los propuestos de Lacan, por ejemplo, pero aplicado a la clínica de adicciones o con adicciones. El objetivo de este ensayo es subrayar la importancia que tiene la discusión teórica para el progreso del psicoanálisis, así como para establecer un psicoanálisis que sea entendible, que sea transmitible de forma lógica y argumentada, a partir de que se sostiene que la teoría es lo que va a habilitar la práctica, es decir, que tiene que ser de carácter formal y ético. Bueno, voy a partir de esta idea de que la palabra droga, como la conocemos todos, es hasta del sentido común, tiene múltiples definiciones. Los usos que se le van a dar a este término van a estar en función al marco referencial donde sea utilizada, que puede ir desde el campo de las disciplinas científicas hasta la doxa, hasta el sentido común. En la medicina, por ejemplo, hace referencia a las sustancias que tienen la capacidad de prevenir o curar una enfermedad, incluyendo también a las que tienen la característica de potencializar tanto la salud física como la mental. No necesariamente se requiere de tener una enfermedad para esta ingesta, ¿no? Otra de las disciplinas que trabaja con este término es, por ejemplo, la farmacología, y la concibe como toda aquella sustancia química que una vez introducida en el organismo va a modificar nuestros procesos fisiológicos y bioquímicos de este. Por otro lado, en el lenguaje coloquial es utilizado generalmente para referirse a las sustancias ilegales. Aunque si nos remitimos, por ejemplo, un poquito al DSM-5, él considera que el café es una droga, ¿no? Pero en el sentido común, es poco probable que nosotros digamos que somos adictos porque tomamos café todas las mañanas, ¿no?
sino que nos referimos a cosas más ilegales o más específicas. Sin embargo, a pesar de ser habitual su uso en varios países para describir los problemas relacionados con el consumo frecuente y con el abuso de una o varias sustancias, desde 1964 la OMS introdujo el término dependencia para sustituir al de adicción y habituación utilizados hasta ese momento. ¿Qué quiere decir con eso? Que desde 1964 el concepto, el término adicción ya no es utilizado más, ¿no? Para referirse a, para hacer un diagnóstico, por ejemplo. Sin embargo, se sigue utilizando y siguen estando estas propuestas de especializaciones, de posgrados, de maestrías en, por ejemplo, psicoterapia psicoanalítica, ¿no? De las adicciones o con las adicciones, o psicoterapia de las adicciones. Habría que pensar un poquito ahí cómo se ha ido dando esta evolución del concepto. Posteriormente, en la versión actualizada, la que utilizamos o se utiliza actualmente, del Manual de Diagnóstico Estadístico y de Trastornos Mentales, que es el DSM-5, se observa que la palabra adicción ya no es utilizada como un término diagnóstico, debido a la ambigüedad de su definición. Es decir, al decir adicción se podía hacer referencia a muchas cosas. Y en su lugar se sustituye por una que la consideran un tanto más neutra, que es trastorno por consumo de sustancias. Esa es la que se utiliza actualmente para describir al amplio abanico de trastornos, desde uno leve hasta uno grave. Se han hecho esfuerzos por comprender el fenómeno del consumo de sustancias desde múltiples perspectivas, ya que en su estudio se produce un entrecruzamiento de diversas disciplinas científicas que van desde los enfoques sociales hasta las ciencias de la salud. Y como resultado, pues deviene una diversidad de ofertas para el tratamiento de los trastornos. Entre las principales ofertas de tratamiento con orientación científica se encuentra, por ejemplo, la psiquiatría y la psicología, que son las más apegadas a nosotros. Este tema también ha sido de interés por los psicoanalistas, por supuesto, desde Freud hasta los contemporáneos. Esto ha propiciado que se produzca una mayor bibliografía donde se plantean explicaciones teóricas y posibles modelos de intervención. Ahora bien, ¿qué formula al respecto el psicoanálisis? Ya bien sabemos que la disputa entre el razonamiento psiquiátrico y el psicoanalítico ha sido constante. La psiquiatría, por ejemplo, diagnostica trastornos ubicándolos en las personas consumidoras con base en cierta terminología derivada de las investigaciones. Es decir, va a evaluar a la persona consumidora basándose en criterios oficiales de diagnóstico. Por ejemplo, el clínico debe de aplicar el código, que se manejan por códigos, que corresponda a la clase de sustancia, y además debe de anotar la sustancia específica. Y con esto le va a permitir a él elaborar un esquema de tratamiento ante un posible pronóstico. En contrapartida, en el psicoanálisis se tiende a no considerar el diagnóstico a partir de los síntomas. En su lugar se plantean como estructuras clínicas, las cuales determinarán la dirección de la cura. Más adelante voy a mencionar este tema. En la revisión teórica sobre lo que se ha escrito del consumo de sustancias, se encuentran diversos planteamientos que intentan determinar los factores etiológicos de estos hábitos de la conducta, así como el funcionamiento estructural del sujeto adicto. Sin embargo, para poder entender un poco la lógica y los argumentos de estos planteamientos, se consideran que es necesario partir de uno de los temas importantes a problematizar en el psicoanálisis, que es la cuestión del origen, específicamente el origen del sujeto. Les pongo acá esta imagen un poco para diferenciar las propuestas. Bueno, acá voy a retomar a Freud y Lacan, por ser de los autores que han construido dos importantes modelos teóricos que orientan el psicoanálisis actualmente. Se propone que el modelo freudiano es evolucionista, es decir, que se fundamenta en que el comienzo es a partir de algo tangible y que se desarrollará hasta la madurez. Por ejemplo, se puede considerar un cuerpo biológico en lo particular o una horda primitiva en lo social.
es decir, parte de algo y ese algo va a evolucionar. Por otro lado, Lacan propone el origen del sujeto desde un planteamiento creacionista, que a diferencia del evolucionista, se parte de la creación ex nihilo. Entonces, como resultado de lo planteado, se formula la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante señalar esta diferencia conceptual? Y bueno, podríamos arrojar una primera respuesta, que es porque se sostiene, y volvemos a lo mismo, que es la teoría que se maneje la que va a orientar y va a habilitar el ejercicio clínico. Y esto es de carácter ético. Voy a iniciar ahora con el modelo freudiano. Freud, todos acá conocemos ese nombre y la mayoría seguramente lo habremos escuchado en algún momento, ya que es considerado uno de los grandes representantes del movimiento psicoanalítico. En diversos apartados de su obra, deja claro cómo él concibe el psicoanálisis, lo habíamos mencionado anteriormente. Pero bueno, ¿qué elementos conceptuales aportó para pensar la relación del individuo con la droga? Parto de la idea de que no es que Freud haya realizado un trabajo específico sobre el consumo de sustancias. Sin embargo, existen algunas referencias al respecto que nos permiten dilucidar las formulaciones que estableció en torno a la relación del individuo con la droga. En 1884, él comienza a interesarse por las propiedades y efectos de la cocaína, mismo que lo lleva a realizar investigaciones experimentales sobre las aplicaciones que tenía en el hombre. Se convirtió él mismo en un consumidor e incluso intentó utilizarla como un tratamiento al consumo de la morfina. En su texto, escrito sobre la cocaína, de este mismo año, plantea que la eficacia de cloruro de cocaína utilizado terapéuticamente contra las afecciones dolorosas orgánicas lo considera como un buen tratamiento, pero también así como la solución de ciertos malestares, no solamente el orgánico, parte del orgánico y después va a decir que la utiliza para otras cosas. La función que tenía la cocaína era la de cancelar el dolor. Eso era lo que él había encontrado hasta ese momento, o la relación que él hacía. Por ejemplo, le escribe en una carta a Marta, donde le cuenta que él tenía dolor de cabeza y dice, tomé algo de cocaína y mi dolor desapareció en el acto. Después, él mismo escribe que está tomando regularmente dosis muy pequeñas de cocaína contra la depresión y la indigestión y asegura que es la más brillante de todos los éxitos que había tenido. Freud opinaba que el consumo de cocaína no producía ningún daño. Lo experimentaba en sí mismo. Se lo enviaba a Marta, que era su novia, para, decía él, proporcionarle fuerza y darle un tinte enrojecido en sus mejillas. Lo ofrecía a sus hermanas también e incluso llegó a considerarlo como un buen tratamiento para los adictos a la morfina, tanto así que se lo sugirió a su amigo, quien tenía una adicción a la morfina a raíz de consumirla como tratamiento por una herida muy dolorosa que tenía. Entonces Freud consideraba que la cocaína podía sustituir a la morfina y además que era un buen tratamiento porque la cocaína no tenía ningún o no producía ningún daño en la persona, ¿no? Y por ejemplo, aquí les pongo una cita donde Freud va a desarrollar un poquito los efectos y va a decir que era una cuestión de optimismo, de euforia, pero que él no diferenciaba la euforia normal de una persona sana a una persona que consumiera cocaína, ¿no? Es decir, te sientes bien, tienes vigor, eres capaz de trabajar, no tiene ningún efecto secundario, entonces le apostaba a que ese podría ser su aporte. Sin embargo, Freud no era el único que estaba en ese momento trabajando este tema de la cocaína, por ejemplo. Si podemos ubicar un poquito, unos años después, la Coca-Cola retira la cocaína de sus productos, porque había otros autores diciendo que generaban cierto daño, ¿no? Esto, de que él considerara que no era nocivo, le animó a seguir con la idea de que la cocaína era una sustancia efectiva para la cancelación del dolor y le llevó a considerar que el tratamiento a base de cocaína
podría ayudar a menguar el dolor de su amigo. Si pudiera aliviarle su dolor, le va a escribir a Marta en una carta en enero de 1885. Sin embargo, en ese mismo año, su amigo sufre una psicosis tóxica a partir del consumo excesivo de cocaína. Alucinaba con chinches de la cocaína, algunos dicen que eran como serpientes que se arrastraban por su cuerpo. En ese momento ya comenzaban las críticas de la comunidad científica a las opiniones que proponía Freud, quien no tardó en publicar otro texto que se llama Notas sobre el ansia de la cocaína y el miedo a la cocaína, en el que él se retracta de su posición anterior frente al carácter inofensivo de este consumo. No obstante, a pesar de que ocurrió esto y su amigo muere, este pensamiento será un parteaguas que va a determinar la dirección de las pocas menciones que Freud va a hacer a lo largo de su obra sobre la función de las sustancias tóxicas, que es evitar el dolor. O sea, Freud concebía la sustancia tóxica como un artilugio para evitar el dolor. Es decir, que la sustancia iba a cancelarlo, pero no era una solución a la causa. Nunca lo plantea él como una solución al dolor, ¿no? En el malestar en la cultura, Freud menciona diferentes objetos que sirven de remedio para el dolor de existir. El dolor de existir, él lo concebía como la insatisfacción de los instintos a partir de la cultura, es decir, la cultura era lo que nos enfermaba. Y va a establecer una serie de cosas que ayudan a disminuir ese dolor, pero él dice, el más crudo, pero también el más efectivo de los métodos destinados a producir modificación es el químico, es decir, la intoxicación. Después va a trabajar o va a proponer otras formas como de consolación, dice él, que son más nobles y más elevadas para eludir la frustración del mundo exterior. La sublimación de los instintos contribuye a ello y su resultado será óptimo si se sabe acrecentar el placer del trabajo psíquico e intelectual. Por ejemplo, el teatro, la literatura, el humor, la religión, la ciencia y hasta la neurosis misma. Aunque Freud siga hablando de dolor, lo hará en un modo figurado, con respecto a esa primera acepción del dolor que él tenía, que era una afección dolorosa pero orgánica. Y para referirse a una cuestión económica de los procesos psíquicos, va a emplear ahora con más frecuencia el término sufrimiento. Va a decir Freud, el sufrimiento nos amenaza por tres lados. Desde el cuerpo propio, ¿no? Condenado a la decadencia. Vamos a envejecer, nos vamos a morir, a la aniquilación. Ni siquiera puede prescindir de los signos de alarma que representa el dolor y la angustia, va a decir Freud. El segundo, que nos ataca también, es el mundo exterior, capaz de encarnizarse, en nosotros con fuerzas destructoras, va a decir, e implacables. Por fin, el tercero que él plantea son las relaciones con otros seres humanos. Es decir, el dolor nos viene por tres lados, de nosotros mismos, del exterior y al relacionarnos con otros. Frente a la magnitud de estos poderes, Freud sostiene, no nos asombra que el ser humano ya se estime feliz por el mero hecho de haber escapado a la desgracia, de haber sobrevivido al sufrimiento, y que en general la finalidad de evitar el sufrimiento relegue a segundo plano la de lograr el placer. Va a decir Freud, nos encasillamos tanto en buscar evitar el displacer que nos viene por todos lados, que nos vamos a olvidar un poquito de buscar el placer. Cabe mencionar que para Freud todo sufrimiento no es más que una sensación. Este punto creo que es importante para el segundo y tercer planteamiento, porque dice, solo existe en tanto que lo sentimos. El sufrimiento solo va a existir mientras se tenga un organismo vivo, es decir, mientras tu cuerpecito esté ahí, el dolor se siente, si no, no existe. Es decir, vamos a estar en un planteamiento biologicista, la necesidad de un cuerpo para que ciertas cuestiones se den. Pero bueno, volvamos al tema. Las primeras ideas de Freud sobre la relación con el individuo y las drogas van a surgir en el campo de la sexualidad. Uno de estos primeros que podemos ubicar es en la carta 79 que le escribe a Fliss, nos lo podemos encontrar ahí en el tomo 1, y va a mencionar que él se ha abierto a la intelección de que la masturbación es el único gran hábito
que cabe designar como adicción primordial, y las otras adicciones solo cobran vida como sustitutos y relevos de aquella, de la primera, puntualizando al alcoholismo, al morfinismo, al tabaquismo, por ejemplo, y continúa más adelante. Que a él le surge una duda y va a decir, ante esto, ante estas sustancias que se inquieren, ¿qué podemos hacer, no? Y la duda que a él le surge era sobre si esa adicción es curable o si el psicoanálisis tendría como un límite donde no podría pasar y se tendría que conformar con la idea de que eso mute, de que eso cambie de ser una adicción, por ejemplo, a un síntoma, ¿no? Y se queda ahí. Entonces, acá nosotros podríamos figurarnos tal vez que Freud no hizo ninguna hipótesis, ningún planteamiento, sino que lo deja ahí como a modo a ver qué pasa después, y bueno, ahí nos hacemos bolas. Entonces, esta cita, aunque es muy pequeña, ha sido tomada por algunos psicoanalistas como una base de toda una tesis, ¿no? Para ejemplificar cómo funciona la cuestión de las adicciones, y se puede entender de la siguiente manera que les presento ahí. Es decir, la adicción primordial, la masturbación va a ser la adicción primordial, y las adicciones posteriores o secundarias, se llama Freud, van a ser el sustituto de esta misma. Siguiendo este argumento, se define que el acto de la masturbación es como la adicción primordial y las demás solamente van a venir a ser sustitutas. Con lo primordial, Freud indica que es una primera y que está en relación con el autoerotismo. Freud va a dividir el acto masturbatorio en dos, que es el mecánico, es decir, puro autoerotismo, y la fantasía. Con esto indica que en un primer momento existe solo autoerotismo, es decir, va a entender a la masturbación como una función mecánica de tocamientos, y en un segundo momento esa función mecánica de tocamientos se va a desplazar al onanismo como soldadura, va a llamar. ¿Y qué implica esto? Bueno, una fusión de las dos partes, es decir, el tocamiento mecánico, pero le vamos a añadir ahora la fantasía. Ese es el segundo momento para Freud. Esto muestra que el individuo puede excitarse por la vía del representante. En el caso de los hombres, por ejemplo, el representante mueve el cuerpo a lograr una erección. Es decir, en el psiquismo se va a plantear que hay una evolución normal del autoerotismo, considerada como una etapa más primitiva, al aloerotismo, como una etapa más evolucionada, ya sea homo o heterosexual. En el pasaje del auto al alo, hay un periodo que Freud va a establecer como narcisismo, en el cual consiste en la constitución del objeto. Sin embargo, en esta primera etapa, como se está constituyendo el objeto, mi primer objeto libidinal voy a ser yo mismo. Es decir, parecería que son como 3 etapas, por eso es el planteamiento evolucionista. Partimos de algo que se va a ir desarrollando. Es decir, en un primer momento parecería que yo no tengo la capacidad de darme cuenta que existo, en un segundo momento existo, y en un tercer momento, que es lo más evolucionado, me doy cuenta que existo, pero existe el otro también. Encontramos en Freud 2 teorías, hablando del yo como primer objeto libidinal. El yo que va a utilizar en el proyecto de psicología, que es concebido como una red de neuronas bien investidas, dice, y el yo de la introducción del narcisismo, en el que sostiene que este yo como primer objeto libidinal, lo que implica que, según Freud, lo primero que la libido inviste es el cuerpo propio. A partir de esta investidura por parte de la libido, se abre la posibilidad de que un objeto que no sea yo, se logre esta investidura, es decir, paso de ser yo a ponerla en otro lugar. La idea de Freud, menciono todo esto para llegar a este punto, es que para que haya un síntoma hay que dar un paso más allá de la masturbación, va a decir. Es decir, que se reconozca la existencia del otro como otra edad, ¿no? Como un otro externo. Esto ubica
en dos espacios diferentes a la masturbación y al síntoma. Por lo siguiente, si la adicción es un sustituto del puro autoerotismo, es decir, de la etapa más primitiva, ese erotismo sin sentido alguno, se contrapone al síntoma freudiano, porque el síntoma freudiano sí puede ser interpretable, ya que implica un desplazamiento del autoerotismo al erotismo. Es decir, en el primero tenemos a la adicción y en el segundo tenemos al síntoma. Esto es, bueno, indagando un poquito en esto, es una fuerte contraparte a la propuesta que se tiene de algunos colegas en el que sostienen que las adicciones son los síntomas contemporáneos. Seguramente lo habrán escuchado, ¿no? Son los síntomas de ahora, ¿no? Entonces, siguiendo el planteamiento freudiano, bueno, no viene de ahí, porque para Freud, para que exista síntomas, se necesita ese desplazamiento. La propuesta de este modelo es considerar a la conducta adictiva como satisfacción, ya que Freud va a destacar la masturbación infantil en primer lugar o como inicio de. Esto puede deducir que las adicciones no se explican por la sustancia u objeto a la que se fija la satisfacción, no es cocainómano, por ejemplo, sino a la operación inconsciente. Para Freud se trata de una operación inconsciente que las va a determinar. Por eso es que no era solamente una sustancia. Freud va a hablar, por ejemplo, de lo adictivo que puede ser la hipnosis, de lo adictivo que puede ser el juego, además de la sustancia. Bueno, voy a continuar con el segundo modelo. El segundo modelo es un poco, a veces, más complicado de entender por los conceptos y por el juego de palabras que a veces resulta difícil. En este apartado voy a abordar algunas reflexiones de autores que plantean una integración conceptual entre la propuesta de Freud y la de Lacan, y se fundamentan en la idea de que la obra de Lacan, como lo dije al inicio, es solo una continuación de la de Freud. Sin embargo, es visible que sostienen significativas diferencias respecto a las revisadas en el apartado anterior. Para empezar, conceptualizaremos qué se entiende por pseudolacanismo. Vamos a revisar un poquito aquí que en 1974 se firma el acta de fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, entre ellos Mazota, que es una de las principales o de las primeras referencias que se tiene sobre el concepto. Pero este concepto va a hacer referencia a la enseñanza Freud-Lacan, que si bien su enfoque era enseñar la de Lacan, bueno, se tocaban las dos. Después se va a retomar el término para hacer referencia a lo que ya les decía, a la cuestión de la experiencia, de compartir con otras disciplinas científicas, de que no es un retorno a Freud, sino vamos a partir de los planteamientos de Lacan, por ejemplo. Otro de los autores que también va a retomar el concepto del pseudolacanismo es Alush, en el 2002, en una intervención que él hace en un coloquio con una presentación titulada Algunos problemas venidos de Lacan. En dicha presentación, él va a hacer hincapié en lo que él considera que son 4 diferencias teóricas entre Freud y Lacan. La primera de ellas es que va a decir a Lacan se le reconoce la psicosis, a Freud no. El segundo no es un retornar a Freud, más específicamente es retornar a aquello que falta de Freud. Como tercero tiene que Lacan va a proponer la introducción del concepto objeto pequeño a, y como cuarto, que es una diferencia bastante significativa, es la introducción del enlace Borromeo en las 3 dimensiones, real, simbólico e imaginario, en contrapartida a la propuesta del aparato psíquico de Freud, inconsciente, preconsciente, consciente, ¿no? Entonces son diferencias significativas. La variedad de relaciones teóricas a Freud coloca a quienes estudiamos psicoanálisis frente a una dificultad de elección al ejecutar nuestra propia clínica. Entonces, ¿qué quiere decir promoverse como freudiano? Generalmente, quienes se encuentran en este campo reconducen, llegan a concentrar o mezclar el trabajo hecho por Lacan y hacerlo solamente como una continuación de la propuesta por Freud. Es decir,
se toma de ambos planteamientos teóricos lo que conviene. Algunos ejemplos de la apropiación de los conceptos son utilizar indiscriminadamente significante o representación, como si de sinónimo se tratara. Se habla, por ejemplo, del sujeto freudiano, se habla también de lo real en Freud, del goce en Freud, de la pulsión mortífera, que son conceptos que en la obra de Freud no están presentes o no con ese sentido. Un ejemplo de lo que les comento es el apartado de un libro que al menos acá en México es conocido, que se llama Adicción al goce, que pertenece al libro El goce, un concepto lacaniano, en el que se encuentra una exagénesis de los conceptos, por ejemplo, sujeto, cuerpo, goce, pulsión, y difieren un poco de lo planteado por Lacan. Tan solo con revisar los documentos, seguimos aquí, perdón. Tan solo con revisar los documentos escritos por psicoanalistas sobre las toxicomanías o adicciones, se encuentran los siguientes datos, que se los pongo a manera de lista. Seguramente ustedes los ubican, los habrán escuchado, estudiado, a la mayoría nos tocó pasar por ahí. Que la adicción le permite al sujeto una vía de acceso privilegiada y directa hacia el goce, lo que sería un modo de impugnar la exigencia del otro con mayúscula y de la cultura que impone que se renuncie a ese goce. En la toxicomanía, el goce fálico es sustituto del goce autoerótico, es decir, que no hay necesidad del otro con mayúscula. Como siguiente, que la adicción es un intento de separación entendida como operación opuesta a la alienación del otro con mayúscula. Que la adicción es una forma de ruptura del lazo entre el sujeto y el discurso. Esto tal vez es como de lo más elaborado. Es decir, que la función del lenguaje está apartada del sujeto. Es una renuncia a pronunciar las palabras que representarían al sujeto ante un otro exigente. Y hacen este juego de palabras de adicción, sin palabra, ¿no? El uso del alcohol y de las demás drogas figuran como una conducta y no una estructura clínica. Cabe mencionar que en esto coincide la mayoría, porque entre las propuestas que establecen, bueno, sí hay diferencias. Y que el narcisismo es la antesala a la adicción. Aquí les pongo un ejemplo de, así como a grosso modo, de cómo están las definiciones. Del lado izquierdo tenemos una propuesta de Freud, con lo que hemos venido revisando, cómo se entendería, por ejemplo, la adicción, y del lado derecho tenemos a cómo actualmente se puede definir la adicción. Les señalo ahí unas palabritas para que veamos cómo se hace una mezcla entre el dolor que Freud propone, pero lo relacionan con algo real, lo relacionan con goce, lo relacionan con sujeto. ¿No? Se considera que la droga ocupa un lugar de defensa como límite de la invasión de algo real, nombrado como dolor. Es decir, consideran el dolor orgánico que está en el campo de lo real. Y por ejemplo, aquí les pongo esta tablita que está en el libro del otro Lacan, donde se hace una diferencia de lo real, ¿no? En Lacan y en el lacanismo, que eso también lo hemos venido revisando anteriormente. Entonces, vemos cómo aparece el concepto goce, entendiendo que el goce, al ser del cuerpo y estar en el cuerpo, es del orden de lo inefable. Y esto lo podemos ubicar acá, en la segunda tablita, en el lacanismo. Y lo utilizan para hacer referencia al estado placentero, al que se puede llegar, por ejemplo, a través de una droga. Entendiendo a la adicción como el modo en el que el sujeto se enfrenta con este objeto particular de droga. Y volvemos a lo que estábamos hablando anteriormente. Es decir, cómo el individuo se va a responsabilizar, se va a hacer cargo de su relación con ese objeto droga. Se supone que su adicción le permitiría un acceso directo, privilegiado,
en cortocircuito, van a plantearlo así, hacia el goce, y que este va a ser un modo de impugnar la exigencia del otro y de la cultura. La droga llega a ser el objeto de una necesidad, como necesidad del cuerpo biológico. Pensemos, por ejemplo, en el síndrome de abstinencia, ¿no? Que no acepta moderaciones ni las diferencias de las satisfacciones que se demandan. Encontramos en esto una diferencia radical entre el objeto de la toxicomanía y el objeto de la pulsión. Es decir, en este desplazamiento se va a satisfacer en el recorrido y no en la meta. Ahí están las dos diferencias. En la cuestión de adicción se llega, la satisfacción viene cuando está, ¿no? Cuando se obtiene. La falta en ser no parece ser provocada por un objeto innominado e irrecuperable, objeto A, entendido como falta, que causa el deseo, sino que en su lugar se da por una mercancía que se compra en el mercado. Es decir, no existe aquello que causa deseo, no existe aquella falta que se le considera, hablando en este apartado freudolacaniano, ¿no? Sino que algo viene y sustituye y habilita. En ese sentido, la droga objeto de necesidad enmascara o sustituye al deseo inconsciente que queda más desconocido que nunca. Al disfrazarse, van a plantear de una exigencia orgánica. Es decir, parecería que no hay ahí deseo, ¿no? Se trata de una necesidad planteada en términos absolutos. Estamos hablando del absolutismo entre vida o muerte. O hay goce químico, pongamos atención en este concepto, goce químico, ¿no? O hay la nada. El sujeto parecería que queda abolido, que queda reducido a la condición de desecho y lo equiparan con el objeto A, significado como plus de goce. No funciona el deseo, solo goza el cuerpo, van a decir. Entonces, en otras palabras, el sujeto queda borrado y quedamos reducidos solo a cuerpo. Esa es una de las explicaciones que se da. La droga no es objeto sexual sustitutivo, ¿no? Como lo plantea Freud. Carece de valor fálico, va a decir, es, por el contrario, un sustituto de la sexualidad misma, un modo de apartarse de las coacciones relacionadas impuestas por el falo. Así es como la droga se emparenta con el autoerotismo de la prohibición original. El sujeto se administra a sí mismo una sustancia que lo conecta directamente con el goce. No va a pasar por ningún filtro, no pasa por la palabra, no pasa por el deseo, no pasa por ningún límite. Así se plantea. Es decir, el otro, con mayúscula, es sustituido por un objeto sin deseo. Parecería que a veces nos perdemos en esta idea de investigar en este campo freudolacaniano porque hacen una utilización indiscriminada de otro con mayúscula, otro con minúscula y a veces a mí me resulta un poco complicado. En los alcohólicos, la castración ha pasado a ser real. Si lo entendemos real, desde otra cuestión me parece broma. Porque no funciona como vía de alcance al goce en la escala invertida de la ley de deseo. Es decir, el goce ha sido rechazado, la castración ha sido simbolizada, el goce se ha hecho inalcanzable, la ley del deseo, la que va a ordenar desear, no opera tampoco. El cuerpo de todas formas de la sin dicción, lo que dicen de la adicción, es asiento de un goce que desaloja al sujeto y lo pone fuera del discurso como expresión de vínculo social. Es decir, en conclusión, bajo el efecto de la droga, el cuerpo orgánico es objeto A. Y bueno, cuando un individuo se reconoce como drogadicto, toxicodependiente, se entiende como alguien que se escabulle de la pregunta por el ser, el nombre del padre, y van a hacer esta interpretación del padre como aquel que nombra al sujeto. Pero en este caso es la droga de la que el sujeto está colgando y hacen otro juego de palabras, es decir, es depende de la droga. Esta concepción teórica freudolacaniana deriva en que la adicción es entendida como originada en el goce de la carne del cuerpo biológico del consumidor. Cuando los adictos están en la posición de
es imposible que yo deje de consumir, he ahí un imposible. Y esto es lo real para Lacan. Pero habría que establecer en cada caso si es que se presenta como un imposible o como una apariencia de lo imposible, que Alfredo lo menciona como dificilísimo, por ejemplo. No es imposible, ¿no? Néstor Brownstein, citando a Lacan, afirma que la neurosis, la adicción, el suicidio, la perversión son posiciones subjetivas de las que uno es siempre responsable. Y lo cito acá, creo que es, sí. El alcohólico, droga, adicto, impugna la deuda simbólica, deuda externa, porque para él es impagable, va a decir. O sea, hay algo ahí de su responsabilidad que elude, ¿no? Frente a los que suelen afirmar que como el goce proviene del cuerpo biológico y no hay un otro, entonces el sujeto es responsable de su goce. Sin embargo, en el texto La ciencia y la verdad de Lacan de 1988, sostiene que de nuestra posición de sujeto, no de sujetos, somos siempre responsables, pero tomando el concepto sujeto como tema y no como persona. Esto nos permite identificar el diferente uso de términos que va a dar pie a una teoría diferente. Es decir, no estamos en Freud, no estamos en Lacan, parecería que hay algo en medio. Y bueno, ya para finalizar, solamente abordaré de manera breve, porque en esto seguiré trabajando, el psicoanálisis con orientación científica, que es lo que nos convoca acá. En esta propuesta, ¿cómo se conciben las adicciones? La respuesta a esta pregunta, bueno, será muy acotada, ya que en lo revisado, en las publicaciones en apertura, no se han encontrado trabajos que aborden específicamente el asunto. Quizás se podría plantear como una línea de investigación que resultaría interesante trabajarla. Entonces, formalmente, por decirlo de una manera, no hay investigaciones ni trabajos o ensayos adheridos o orientados por el PIC respecto a este tema. Esto no quiere decir que no podamos plantear algo por el momento de manera somera. Vamos a pensarlo juntos. Para elaborar una respuesta más o menos coherente, tomaremos los elementos propuestos por el PIC. Algunas investigaciones, charlas de colegas como Alfredo, y en función a ello podríamos realizar algunos comentarios, reflexiones, advertido de que son eso, unas primeras reflexiones, nada formalizado todavía. Para los que no conocen el PIC, les diré a grandes rasgos en qué consiste. Es un programa de investigación científica donde se propone investigar, articular y desarrollar conceptos fundamentales del psicoanálisis formulado por Lacan. Es considerado como el eje rector para las investigaciones realizadas en Apertura, bueno, Apertura antes, ahora Pola. En este programa se establece que el psicoanálisis es una teoría con orientación científica que se sostiene a partir de principios epistemológicos y axiomáticos. Esto quiere decir que en tanto teoría está organizada por conceptos lógicamente articulables y articulados en red, no priorizando ni sobresaliendo alguno de ellos. En el PIC se plantea que los conceptos con los que se trabaja no se hallan en la realidad o en la clínica, como sostienen las teorías psicoanalíticas predominantes, freudismo, lacanismo, kleinismo, por ejemplo, sino como un conjunto de ideas sistematizadas que no son consecuencia de una experiencia, sino de investigaciones y elaboraciones conceptuales orientadas científicamente que constituyen este campo de saber. Consecutivamente, en cuestionamiento y apostando por la discusión de argumentos lógicos, a la novedad y al progreso del psicoanálisis, intento no sostener posiciones ideológicas y religiosas con verdades incuestionables o dogmas. El PIC establece hipótesis generales de forma metodológica y arbitraria. Estas son el núcleo conceptual fundamental del programa. En estos supuestos básicos está el diagnóstico cultural, social, epocal de las causas del sufrimiento, frente al cual operaría este psicoanálisis.
Este diagnóstico del sufrimiento es a partir de este cuádruple de elementos que se articulan o se relacionan covariantemente. El primero de ellos es el individualismo moderno, entendido como la extrema jerarquización del individuo concebido aisladamente, sin el otro, como otredad. Nihilismo, aquí se propone que no hay valores o sentidos trascendentales compartidos y vinculantes. Se producen sinsentidos y estados melancolizantes. A veces logramos escuchar ahí como el sinsentido de la vida, ¿no? Como tercero tenemos a la biologización de lo humano. Esto es la tendencia política del sustancialismo occidental. Este eje va a sostener que asuntos que se considerarían sociales, como por ejemplo el enamoramiento, el amor, el deseo, las ganas, la sexualidad, las relaciones, la tristeza, el miedo, las adicciones, ¿no? Son explicables por el paradigma bioquímico con base neuronal, los neurotransmisores, las hormonas, los genes, la herencia. Esta biologización es el evolucionismo darwinista, pero aplicado a lo social. Y como último, el tiempo pensado como experiencia inmediata y presente, omitiendo la historicidad, así como también la creencia de un tiempo eterno, donde se cree que las cosas siempre han sido así, son así y así serán, lo que imposibilita pensar un cambio. Al diagnosticar el sufrimiento, vendría luego qué tipo de lógica significante estaría operando para intervenir desde la clínica de la holofrase o del intervalo. Es decir, a partir de estos 4 tipos de sufrimiento que les comparto, si se presenta uno o más de ellos, entonces se podría habilitar el trabajo en esta clínica. Una vez que se ubique, que se diagnostica, entonces ahora se propone cuál sería la lógica para el trabajo. Se trabajará en torno al sufrimiento planteado por el PIC y no desde las propuestas anteriores, donde la adicción es el problema a resolver en la clínica. Acá parecería que el problema no precisamente es la adicción, ¿no? Se está hablando desde una lógica significante. Pero bueno, hasta acá es lo que llevo investigando. En este último apartado creo que sus comentarios y sus aportaciones serían enriquecedoras para mi trabajo. Gracias. Esmeralda, bueno, muchas gracias. Excelente recorrido. La verdad muy extenso, ¿no? Lo que has realizado. Sería interesante, bueno, poder continuar, incluso me ha resultado muy interesante esto para poder trabajarlo en torno a lo que se está planteando ya en la Pola, que es la desambiguación de lacanismo, ¿no? Estaría bueno que lo puedas presentar ahí. Y bueno, y a ver, en cuanto a esto, ¿no? De que la teoría cómo va determinando y hasta limitando nuestra práctica, ¿no? ¿Qué podrías decirnos? ¿Qué aporte, qué ganancias nos podría dar trabajar en este tema de las adicciones o del consumo desde el posicionamiento del PIC de Apola? ¿Cómo lo ves vos? Lo que puedo yo pensar respecto a lo investigado, al que llevo hasta ahora, por ejemplo, es que en la propuesta freudo-lacaniana, más que freudiana, porque volvemos a lo mismo, Freud no trabaja con adicciones, sería como caer en un, pues resígnate, ¿no? Esto es lo que toca. Es decir, vivir duele, duele terrible, la adicción funciona como una cosa que amortigua el dolor y pues hazte cargo de tu deseo, dicen, ¿no? Desde ahí. Es decir, eso que produce dolor y que se interpreta como algo que habilita la adicción, entonces pues tendrías que hacerte responsable de eso, tolerarlo y aceptarlo, la castración, ¿no? Sin embargo, desde el planteamiento
de Apola, o lo que estamos trabajando acá con orientación científica, parecería que la cuestión de la adicción no es el tema principal, sino que hay un sufrimiento que tal vez se esté produciendo en estos 4 ejes que hablábamos hace un momento, y que la adicción, digamos que queda como una cosa ahí pegada, ¿no? A eso. O sea, la adicción no es el tema. El tema es, vamos a trabajar con alguno de estos sufrimientos. Si la persona está en sufrimiento, en dolor, entonces es probable que la adicción sea solo una manifestación de, no el problema en sí, ¿no? Pues estamos en una cuestión de la lógica significante, es decir, ¿qué significa para esta persona esto? No sé qué opinan los demás. Ay, yo tenía muchas ganas de opinar, Dale, dale. porque, bueno, he ido a muchísimos cursos antes de Apola, antes de conocerlos a todos, y bueno, siempre se ha trabajado desde ese lugar que vos traías, desde el freudiolacanismo. No había otra concepción, sino que es enlazar la adicción, ellos le llaman con acotar el goce, pero además de acotar el goce, como si en la adicción lo que estaría como a grandes rasgos, es una cuestión con el hace pipí, traen que hay una imposibilidad ahí, y otra vez esto que vos traías con el no poder decir, porque es como la lectura que armaban, es como, bueno, estamos con lo real, con lo inefable, entonces, bueno, lo vamos a acotar, es acotar el goce, esto que vos decías, ¿no? Bueno, hasta ahí, no tanto. A lo mejor si consumís, bueno, un poquito menos. Bueno, no, y ahí quedaba, como que esto de poner a andar el significante, no, porque es otro plano. ¿Qué vamos a preguntar? Y me parece muy interesante cómo tu investigación va y retoma el significante, y retoma la estructura, y retoma otra cuestión, y no hace foco al objeto de consumo o a la adicción. Así que, bueno, muy interesante tu investigación, y bueno, para seguir pensándola. Gracias. Sí, la intención de presentar esto es a modo descriptivo, es decir, voy a retomar 3 modelos, 3 propuestas. Cada propuesta tiene como sus conceptos teóricos y tiene una dirección de la cura. No, les decía, no propongo que una sea mejor que otra, pero sí diferentes. Está una freudo-lacaniana que va a tener una dirección también, y está esta, que por supuesto trabaja con otros elementos y que tiende a otra cosa, ¿no? Esa es como la intención, mencionar que la adicción no es que necesites una especialidad en clínica para la adicción para poder trabajar con eso, ¿no? Estamos en un campo diferente, no en un campo psiquiátrico o psicológico. Gracias, Natalia. ¿Habrá alguna pregunta en el YouTube? ¿O alguien más que quiera aportar algo? Sí, yo quería hacer un comentario. Digamos, un poco la práctica en los hospitales o en salud pública, en general, es el tema de sacar la adicción, ¿no? Como poner, como decís, que el problema es la adicción, sometiendo muchas veces a, bueno, a cuestiones muy cruentas como es las cuestiones de abstinencia, gente atada, bueno, digamos como que no sé si se plantean muchas veces ni siquiera una cura, sino el sacar la adicción, viste que también hay cuestiones en relación a la reducción de daños, bueno, en el tipo de trabajo. Parece que es distinto poder pensar en qué momento a alguien esto le preocupa. Bueno, generalmente digo, yo planteo lo del hospital porque a lo mejor entran con sobredosis, en general son traídos, no es alguien que pide, pero digamos tal vez esperar a donde algo de esto, antes hablabas de la clínica del holofrase, o poder pensar lo del intervalo, digamos que algo que se produzca algo de cierto intervalo y donde dar lugar a algún pedido, y poder acompañar a alguien a lo mejor hasta ese momento, las condiciones de posibilidad donde algo pueda empezar a producir, sacándolo de esta cosa de penalización de la adicción, o que la cuestión sería sacar la adicción. Es compleja, digamos, realmente es un trabajo bastante complejo. Sí, y la mayoría de este tipo de propuestas no son funcionales, no son sostenibles, no funcionales, sostenibles. Es decir, funcionan y vienen a recaída,
Tanto que desde la psiquiatría se plantea, por ejemplo, que estamos hablando de un cerebro de adicto. Es decir, siempre vas a ser adicto, ¿no? Como si no hubiese salida de eso, no hubiese, lo único que puedes alcanzar es a pasarlo a otro lado, ¿no? Te vuelves adicto al trabajo, por ejemplo. Que deje la adicción, entonces es un fracaso tras otro, Sí. ¿no? Por eso te digo que pueda haber algún pedido de algo, más allá de lo que haga uno con eso. ¿Vos trabajás en algún lugar? ¿Lo pensaste? ¿Por qué tomaste este tema? Te pregunto. Porque estoy por titularme de una maestría justamente en psicoterapia de las adicciones. Sí, me parece muy interesante, pero bueno, para pensarlo. Y además, bueno, en la práctica, pues llegan personas que vienen con esta idea, ¿no? De que su principal demanda o son mandados es porque consumen, ¿no? En exceso. Y tal vez habría que pensar que no va por ahí, no va por enfocarnos solamente en la cuestión de la sustancia y darles tips, ¿no? Para cada vez que se sientan angustiados o ansiosos o que se pongan a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, que habría otro modo de pensarlo. Eso. Bueno, también está el tema de la sociología, y bueno, que Alfredo también lo toma, ¿no? Cuando habla de una narcocultura, ¿no? O sea, una sociedad de consumo que está muy imbuida en el tema y realmente el consumo de estupefacientes en realidad es el pináculo de una sociedad consumista. Entonces, verlo también desde esa óptica quizá inesperada, pero desde lo social, ¿no? Que no es, además, convengamos, muchos chicos que entran adictos a terapia, después vuelven al ambiente donde está el consumo en sí y vuelven de nuevo. O sea, el problema no solamente es individual, es absolutamente colectivo y social, ¿no? Sí. Claro, por eso ahí está en el diagnóstico que vos ponés, en el individualismo, coincido con lo que vos decís, sería como también como ir desarrollando más esa cuestión. Se lo pone como un problema de alguien adicto y no en relación a esto que están hablando de esta cultura donde aparece también el tema de la adicción como una propuesta, como una respuesta. Más como por una el lado del oferta cultural, narcotráfico. ¿no? Te digo, hay todo un trabajo, ¿no? Desde la cultura ética sobre la narcocultura, ¿no? Desde muchos aspectos, ¿no? No solamente el económico, sino que el mismo sistema capitalista tiende, digamos, a esa tendencia, ¿no? De un sistema de consumo. Además, convengamos, bueno, uno de los ejemplos que daba Alfredo dice que abrir la cartera de la dama o el bolsillo del caballero, siempre vamos a encontrar pastillas de todo tipo, desde ibuprofeno, y eso todo es droga también. Además, la gente tiende a pasar lo siguiente, o sea, por ejemplo, te duele la cabeza, la gente no te dice qué te pasó, te dice qué has tomado. ¿Ya has tomado algo? Sí, pero no pregunta, ¿tuviste un problema? ¿Discutiste con alguien? ¿Sí? Buenas tardes. Hola. Primero quería agradecer a Esmeralda la exposición y todo el trabajo de síntesis y de explicación de los distintos concepciones teóricas, de las distintas concepciones teóricas. Pero a mí me parece que hay que tener cuidado de hacer una comparación directa entre los distintos marcos teóricos porque corremos algunos riesgos. Por ejemplo, yo creo que cuando se habla de goce, desde el freudo-lacanismo, es una concepción diametralmente opuesta a la del goce que hablamos en Apola. Porque el goce que está en el cuerpo o al que se pueda acceder con una vía directa, como lo exponía Esmeralda, no tiene nada que ver con el goce como una función dentro de la estructura lógica del sujeto. Entonces son cosas muy distintas.
Y a mí me parece que sería interesante profundizar desde la lógica o desde el marco teórico nuestro, cómo entendemos el fenómeno de las adicciones. Porque me parece que es interesante pensar que en las adicciones lo que opera es el goce como una función lógica en la estructura del sujeto. Que no tiene nada que ver con la otra concepción. Por eso me parece bueno tener una referencia a que hay otra forma de pensarlo, pero tenemos que profundizar en lo nuestro y no comparar, porque me parece que nos va a trancar mucho. Son cosas muy distintas. El goce nuestro con el goce en el cuerpo, o el goce como un disfrute, o hacerse cargo del goce. Me parece un planteo muy distinto. Y un último puntito que Esmeralda por ahí dijo, la lógica del significante, no es lo que significa algo, sino la lógica del significante dentro del sujeto lacaniano es una estructura de significación que no significa nada en sí, sino donde cada uno de los elementos cumple una función en relación a los demás. Y ahí tenemos mucho para trabajar, me parece, en el tema de las adicciones. Eso nomás, gracias. Gracias, Mariana. Ana, ¿quieres decirnos algo? Walter. Hola, ¿yo puedo hablar? En este tema. Que bueno, nada, yo la verdad que no toco el tema, así que nada, me suma mucho esto que dijo Mariano también, me parece interesante como para seguir pensando. Y bueno, nada, eso, muy, muy bueno, Esmeralda, gracias. Javier, ¿querías decir algo? Perdón, sí, justo tengo paciente. Buenísimo, Esmeralda, te felicito, está buenísimo el recorrido. Me tocó trabajar en adicciones de consumo de sustancia y también en programas de adicción al juego, por así decirlo, ¿no? Y es tal cual, todo tiene una impronta freudo-lacaniana en donde digamos, la cura va por el hacerse cargo, ¿no? Por hacerse responsable y por simplemente poner en palabras, ¿no? Como que te cura si hablas de lo que te hace mal y nada más no va más allá de la lógica significante o no apunta hacia la lógica significante o no o va hacia eso de acotar, de dejar de consumir. Incluso Eric Laurent dice que la clínica de las adicciones, digamos, a lo que debe apuntar es de preparar las condiciones preclínicas, ¿no? Como que la clínica de la adicción no sería una clínica psicoanalítica, sino que como estás consumiendo, no es lo mismo. Incluso también se arma un lío en cuestión de, por eso traía lo el consumo de juego, ¿no? Que al decir, no, que la adicción a la cocaína es diferente porque hay un tóxico, ¿no? Hay algo en el cuerpo, hay algo en la sangre, por así decirlo, ¿no? Como un real del lado de esto del cuerpo, del lado del imaginario. Y cuando vas a la lógica de por ahí una adicción al juego, eso cae, ¿no? Porque en el juego también no son tan visibles al ser legal y al ser adentro de un casino, digamos, o dentro de la casa vía online. Pero es tremenda la cantidad de gente que se hace daño, ¿no? Uno si pasa por la peatonal aquí en Salta y presta atención va a ver changuitos afuera del casino, ¿no? Están esperando que salga la mamá. Son cuestiones así que es mucho el consumo y en donde esto del goce y el cuerpo cae porque no hay sustancia, ¿no? Las fichas, no es que te va al casino a comerte una ficha, ¿no? Entonces, es como que hay que buscar otra lógica y capaz la respuesta no está buena la respuesta freudo-lacaniana, digamos, porque solo apunta
al consumo de sustancias porque es lo que le queda cómodo en esta concepción de cuerpo, ¿no? O de gozo, por así decirlo, de gozo, ¿no? Es diferente de lo que se podría pensar en una clínica con alguien que es adicto a otra cosa, por así decirlo, ¿no? Bueno, pero muchas gracias por todo, me tengo que ir. Saludos a todos. Gracias. Bueno, Quería comentar un poquitito algo, Andrea. Estuve sí, peleándome con mi audio acá. Ahora desactivé. Por acá la propuesta, por ejemplo, de esto del consumo, ¿verdad? Es más imponerle a no consumir, es prohibirle a no consumir. Es imposible de esa manera, claro, que se sostenga porque la propuesta que entrega los profesionales es, bueno, más comercial, diríamos, en curaciones, en un bienestar, vamos a decirle, porque le envían directo al psiquiatra, ¿verdad? Por el tema de la depresión, por el tema del estrés, y ahí uno realmente se pone a pensar de que no operan de una manera eficiente en el sentido de cómo encontrar o cómo ver la causa o el taponamiento del sujeto, diría, no sé, o sea, no sé si está correcto decirlo de esa manera, pero es lo que de repente observo desde acá nosotros en nuestro medio, en nuestro país, muy de cuestión de decisión supuestamente de la gente de no consumir drogas. Interesante, Esmeralda, tu charla, tu presentación. Gracias. Yo también, haciendo, digamos, un poquito lo que decía Javier, hay otros tipos de dependencia también que no dependen de una sustancia química. Por ejemplo, las compras compulsivas, el tema de las operaciones sistemáticas que hoy están muy en boga, ¿no? Mujeres que se operan y se operan y se operan y hombres también, ¿no? También está otros hechos también, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de consumir cosas, ¿no? De todo tipo, bueno, la comida, o sea, hay muchísimos tipos de llamemos así, de dependencias adictivas, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra cuestión que no depende quizás de la sustancia, sino, como yo decía, también muy relacionado con la sociedad, con el sistema, ¿no? Que lo impone muchas veces, ¿no? El sistema capitalista impone también el tener cosas, o sea, el de comprar cosas para tener y ya no te sirve, compras otra y así sucesivamente, ¿no? Esta insatisfacción absoluta, ¿no? Esta oquedad, ¿no? Que produce el sistema. No, nada más. bueno, no sé si tienen más preguntas. No. Bueno, yo creo que estamos en hora ya. Una vez más, Esmeralda, muchas gracias por tu trabajo, por haberlo compartido con nosotros. Sé que es un trabajo para presentación de maestría, así que, bueno, esperamos que nos digas cuándo y te deseamos éxito. Y a seguirlo pensando, ¿no? Como proponía Mariano, desde la propuesta de Apola, seguir investigando desde ahí, pero sí me parece interesante hacer una comparación, ¿no? Porque desde ahí uno puede distinguir y poder definir mejor los conceptos, las ideas desde Apola, también en comparación con el freudiolacanismo, ¿no? Así que, bueno, seguiremos. Gracias a todos. Gracias. Bueno, nos vemos entonces
24. 24. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Gracias. Gracias. Chao a todos. Chau, Chao. chau.